Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro espacio, a otra entrega más de su programa Irreverente y Directo. Aquí nosotros, un servidor Manuel Rojas, y nuestros acompañantes Raquel Suárez, Nidia Paulino y Félix Luna, estaremos con ustedes llevándole otra entrega más de este subprograma. Y como igual que el día de ayer, nosotros tenemos un panel de especialistas en la rama médica. Con ellos vamos a estar conversando sobre esta situación, el llamado inicio de clase, la alta positividad con la pandemia, con esta modalidad de Omicron y otras variantes. Y de inmediato nosotros vamos a presentar a los panelistas que tenemos en el día de hoy con nosotros, igual que ayer. Ellos son el doctor Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud Pública, quien fue la persona que tuvo a su cargo la responsabilidad de iniciar esta modalidad de algo que nadie conocía, y quien es una de las personas con más autoridad para hablar al respecto. Tenemos al doctor Roberto Peguero, quien es del equipo médico de salud de la Fuerza del Pueblo, y a Dagoberto Adame, médico, ¿verdad? Y también dirigente del PRM, y con ellos vamos a estar conversando sobre esta situación. Buenos días a ustedes. Gracias. Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Gracias. Así es, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañaron ayer y también hoy. Bueno, hoy esperamos que a todos estén atentos a ese jugo que vamos a sacar, al igual que ayer, tratando sobre este tema que tanto importa al pueblo dominicano y a nivel también internacional, que es el tema del COVID, que hemos estado tratando de una manera bien cerca con cada uno de nuestros invitados. Les damos la bienvenida, señores. Hoy es un programa que no se puede mover. Doctores, la positividad diaria del COVID-19 se ha disparado y está colocando en números muy graves. Incluso ya estamos diciendo que estamos llegando casi al 50% de la positividad diaria, se aproxima. Este fenómeno de que se haya disparado, puede ser que los dominicanos tengamos una constante al alza, o eso sea solamente producto de que en diciembre el junte de la familia, las distintas actividades, conciertos que se realizaron, o es simplemente algo que va a quedar aquí y que probablemente en el porvenir lo que vaya es a disminuir el número de contagios. Y quiero empezar por la experiencia del ministro y después también por los que llamaron indiferente al gobierno, lo de la Fuerza del Pueblo y la política que está implementando el gobierno. Pero yo quiero empezar por el gobierno. Bueno, por el ex ministro. Lo que tenemos es básicamente que ver los patrones de comportamiento epidemiológico que ha tenido la pandemia en nuestro país. El gran pico durante mi gestión fue a partir de las elecciones nacionales del 5 de julio. Fue el mes de mayor incidencia y que todavía a principios de agosto tuvo la mortandad más grande, con unos 1.200 casos por día promedio. Pero luego, si ustedes recuerdan, que lo habíamos denunciado en octubre, noviembre del año pasado, enero fue el otro pico, todavía superando el de las elecciones nacionales, que se dan en el contexto navideño también. Y ahora volvemos a tener el otro gran pico, aunque tuvimos uno más pequeño anteriormente, pero lógicamente, fíjense la correlación que hay entre movilidad social, acercamiento, ruptura del distanciamiento y relajamiento de las medidas sanitarias básicas. Cuando esas cosas convergen, entonces... ¿El pueblo o el gobierno? No. Yo diría que hay una doble participación en esto, porque lo digo desde la gestión nuestra, decíamos a la gente y manteníamos una línea de comunicación. Quizá la diferencia para estos números tan altos es que la comunicación del gobierno, sigo diciendo, es muy débil, necesita una comunicación más dura, más efectiva que la que teníamos. Nosotros teníamos un toque de queda aquí en materia de comunicación con la pandemia.
y informando con la mayor veracidad posible a la gente, sin medir el hecho de que se percibiera como se decía por la lucha política que había. Yo recuerdo a mi amigo Pacheco que dijo en un momento, eso es un chantaje del ministro de Salud, estar pidiendo 45 días. Pero bueno, sabíamos que era esto porque desde el punto de vista técnico, eso estaban haciendo todos los países y se sigue todavía dentro de la mirada epidemiológica, se tomarán esas medidas si es necesario. Algunos países lo han hecho ya, unos restringidos a determinadas regiones, pero son medidas que siempre están ahí. Entonces fíjense los patrones cómo se van dando en el que la movilización social, el acercamiento, la relajación del distanciamiento físico conduce a los picos que estamos viendo. Pero eso Doctor es verdad. Sánchez, Yo quiero corroborar lo que dice Sánchez, porque realmente ese pico de ahora, de enero, fue lo que yo vi el 25 en Pedernales, en Duvergé y en toda la costa, y el día 1. Yo me muevo siempre mucho en Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales. Y yo le estaba diciendo a ellos fuera de cámara que yo me desmonté en un teteo en Pedernales y después en Duvergé, que todo el mundo me veía como un ser extraterrestre porque yo tenía la mascarilla. Entonces, pero todo el mundo, entonces, al no haber ese cuidado entre todos y todas los que estaban ahí, pero también como dijo él, yo estoy de acuerdo con que la comunicación ha sido floja, pero además de la comunicación floja también las mismas autoridades, porque es que yo te voy a decir cosas, yo no sé por qué, pero si no se puede, no se puede, y si hay que desbaratar el bendito teteo, eso hay que desbaratarlo, entonces no se puede ser flexible con la salud de un pueblo. Claro que todo el mundo en la chercha se le olvida eso, pero cuando está entubado el pai, la mai, a mí me pasó un caso en Postre Río, murió una señora y yo voy a dar pesa a mitad, el nieto, guay, digo, pero le digo ya que pasé de necio, digo, pero mi hermano, ¿y por qué tú estás gritando? Y si fuiste tú que la mataste. Yo, claro, pero tú fumando juca y jugando gallo. Entonces esta vieja que no, de 80 años, 82 años, que no sale de su enramada y no sale de su pueblo, desde aquí de su casa, ¿quién la trajo? Y es el único nieto que está con ella, y que bebe, y que fuma juca, y que juega gallo. Y tú, tal vez a ti te dio, y tú, como usted eres muchacho fuerte, no es posible que tú hayas sentido eso. Pero no llores porque fuiste tú que la mataste, porque eso es que sucede, que los muchachos, los nietos, los sobrinos, los tíos, o alguien joven, está en el medio, está en el teteo, entonces va a la casa, abraza el viejo, o besa el viejo, o la vieja, y entonces ahí le trae el bendito COVID. Una inquietud, y la pregunta va para cualquiera de los tres, o para los tres. Miren, hemos visto, ¿verdad?, que se están elevando los picos, no solamente en República Dominicana, sino en Estados Unidos. En el mundo. Ayer vimos que 1.3 millones de positivos en un día. Un día. Eso es una cifra alarmante. Si bien es cierto que esta variante, la letalidad es muy baja, pero los números no descienden, sino que van en aumento. Y hemos visto que a la persona que le ha dado, vuelve y le repite. Por lo que uno podría inferir que eso se va a mantener en un ciclo repetitivo, porque usted después de un par de meses puede dar positivo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en lo sucesivo después de esto? Este pico tan alto y que se mantiene subiendo a nivel mundial, ¿qué va a pasar en sus siguientes días con relación a la reiterado repetición de las personas y un virus que tiene una tasa altísima de propagación? Doctor Cárdenas. No, pues es Roberto. Roberto quería. Dale, Roberto, para allá. Que Roberto no ha intervenido. Sí. Sí. Mire, yo creo que sería muy aventurero nosotros, digo, desde el punto de vista de lo que entiendo, anticiparnos o plantear qué podría pasar. Nosotros estamos en una situación donde en cualquier momento puede aparecer una variante nueva. Y eso es lo que estamos viviendo ahora.
una cosa muy importante es la siguiente, que la vacunación es uno de los factores principales, ¿verdad?, que está en manos de las autoridades y que pueden inducir, utilizando todos esos mecanismos inclusive de comunicación social, para convencer a la población de que realmente se vacune. Porque si tomamos los datos de que al 20 de diciembre nosotros teníamos alrededor de un 18% de personas no vacunadas con la primera dosis, un 34 punto y algo por ciento de personas que no se habían puesto la segunda dosis, y hasta un 81% de personas vacunables que no se habían puesto la tercera dosis, es decir, el refuerzo. Entonces, ahí es bueno hacer hincapié en el sentido siguiente. Recuérdense que desde un principio, no solamente la República Dominicana, fue una cuestión en términos globales. Se planteó que para evitar el colapso del sistema o de los sistemas sanitarios, lo fundamental era tratar de conseguir la llamada inmunidad de rebaño, que es también llamada inmunidad colectiva. Y se habló inclusive de que si lográbamos el 70% de la población vacunada, con eso podríamos decir que prácticamente tendríamos bajo control el problema. Eso no es lo que está pasando aquí. Eso no es lo que está pasando aquí. Aquí en el país nosotros disponemos de las vacunas. Y eso es muy importante. El gobierno hizo un esfuerzo y no reconocerlo sería un absurdo. Claro. El gobierno hizo un esfuerzo Entonces, extraordinario eso tumba la y tesis logró. No, pero es con respecto a lo de Omicron, con respecto a lo de ahora, lo que me quiere plantear. Entonces, el gobierno hizo una inversión importante y ha conseguido las vacunas que muchísimos otros países no han conseguido. Eso es digno de reconocer. Ahora, no ha sido efectivo en lograr la meta. Había dicho que a finales de enero del 2021 habría vacunado, era la meta, el 100% de la población vacunable. Eso se logró. Entonces, si no se ha logrado eso, hay una población muy vulnerable que podría, si se afecta de esta, aunque la Omicron, que aunque es un poco menos letal, pero mucho más invasiva, es decir, mucho más, se propaga mucho más, entonces nosotros podríamos tener un gran problema. Y si aparte de eso, tal como lo ha señalado el doctor Cárdenas y también lo ha señalado el doctor Rodríguez Adames, si no hay por parte de las autoridades una verdadera supervisión y fiscalización del cumplimiento de las medidas, entonces nosotros estaríamos en situaciones muy difíciles y esas son probablemente las cuestiones que nos tienen en esa disyuntiva. ¿Por qué decimos que ha sido indiferente el gobierno? Y entonces, para que no consideren y entiendan que es un asunto, por así decirlo, la Fuerza del Pueblo ha sido muy responsable con respecto a este problema. Inclusive fue el primer partido político que otorgó un local para que sirviese de su casa nacional, de centro de vacunación. Y así fue, centenares de miles de personas fueron vacunados en ese local. Es decir, que la Fuerza del Pueblo está identificada con un problema que afecta, no es al gobierno, afecta al pueblo dominicano. Entonces, por eso tiene que decir la Fuerza del Pueblo que ante la indiferencia del gobierno, esta situación está, porque pensando en que Omicron es una variante con poco nivel de letalidad, no hay problema. Dejemos la cuestión así como está. Y mire las consecuencias, mire lo que estamos cosechando. Pero doctor, situaciones disculpe, ¿usted opina es que en diciembre debió de cerrarse el país y tomar otras medidas, o qué es lo que no hemos planteado eso, porque también hay que reconocer y hay que ser consecuente. En algún momento prácticamente la sociedad en general estaba pidiéndole al gobierno que flexibilizara las medidas, es decir, salir del confinamiento. Y eso es así, y muy bien hecho por el gobierno. Nosotros estamos planteando es que el gobierno mismo tiene que garantizar el cumplimiento de las medidas que emite, y para eso es que se llama autoridad sanitaria, para que se cumpla. ¿Qué ha pasado? ¿Creen que la autoridad sanitaria es el gabinete de salud? No es el gabinete de salud, no es la autoridad sanitaria. ¿Usted sabe quién es la autoridad sanitaria? El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con las expresiones
desconcentradas de rectoría que son las direcciones provinciales de salud. Es más, aquí hay mucha cuestión donde nosotros... Usted no está hablando de institucionalidad. Si se le da el rol que le corresponde a las direcciones provinciales de actuar en su demarcación en correspondencia con los resultados de su sistema de vigilancia, es decir, con el perfil epidemiológico, en esas situaciones quizá las medidas que se estén tomando aquí en el distrito y el Gran Santo Domingo podrían ser diferentes a las que se tomen en Pedernales, porque el perfil epidemiológico en esas circunstancias, en ese momento y en esa demarcación es totalmente diferente. Entonces todas estas son cosas que el gobierno tiene que ver y es el responsable de vigilar el cumplimiento del protocolo. Ya se ha dicho, si se cumple con las 3 medidas, con esa del distanciamiento físico, no el distanciamiento social, porque nosotros podíamos estar cerca socialmente hasta por vía virtual, es el distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos correcto. Ahora, ¿qué deberían de hacer las autoridades que deberían estar vigilando? Y déjenme decirle que en el Consejo Nacional de Salud, el sector agua potable y saneamiento es un miembro en el Consejo Nacional de Salud. Y qué importante, qué trascendente sería que si, por ejemplo, en el barrio de La Puya no hay agua, entonces no puedo exigirle a la gente que se lave las manos frecuentemente. Entonces, es ahí donde el Consejo Nacional de Salud, como órgano de concertación de política, contribuye con el Ministerio de Salud Pública para que pueda hacer una verdadera gestión en lo que tiene que ver con la garantía. Hay una realidad que yo no puedo dejar pasar, y es que los 3 se han referido a que aquí ha habido un problema muy grande de comunicación, y Aimea, siendo yo comunicación y sobre todo comunicación política, no puedo dejar pasar eso, y es una cuestión que se viene discutiendo en este país desde hace mucho en todos los escenarios de la comunicación del gobierno, pero sobre todo con la pandemia se ha llamado mucho a la comunicación del gobierno. Eso por un lado. Ahora tenemos las incoherencias de los programas del gobierno en cómo vienen comunicados. Y el problema de ahora que estamos enfrentando es que el gobierno se ha abierto un abanico de instituciones que, señores, esto hay que unificarlo para ver qué es lo que va a suceder. Tenemos por un lado la ADP, tenemos un lado a los padres de los alumnos, tenemos por otro lado el Ministerio de Salud, tenemos al gobierno, que parece que es una cosa desvinculada de todo esto, y perdónenme si lo digo, cuando aquí lo que habría que hacer es unificar todo esto para ver qué iba a suceder con esa apertura de esa clase. Es la segunda cosa que le digo, comunicación y todo este abanico que se ha abierto el gobierno, para ver si nos ponemos de acuerdo. Atención, televidentes, nosotros tenemos aquí un representante del PRM, está la Fuerza del Pueblo y está el PLD, y están unificados, en esto que estamos hablando sobre la pandemia, las medidas que se están tomando. Por lo tanto, vamos a ver qué está sucediendo con esto de las vacunaciones y de los análisis que se están haciendo. Hablábamos fuera de cámara con el ministro Cárdenas de sus inicios, de la pérdida del miedo de la gente, que cuando él anunciaba todos estos muertos y todos estos contagiados que eran reales, y él está aquí para decirlo, la gente se sustraía en sus casas. Ahora no sabemos nada. Lo que se comunica casi nadie lo cree y todos quieren estar en la calle. El que hay en la calle se ha superpuesto la vida de la gente a la economía. Ese es el tercer factor que se está hablando en Irreverente y Directo. Lo cuarto es, señores, estas filas que se están haciendo para hacer unos análisis que antes no se hacían y por eso no se sabían cifras reales. Si no hay análisis, no hay resultado, doctores, no me equivoco en esto. Entonces yo digo, no hay una forma en que el gobierno pueda hacer estos tipos de cosas sin exponer la gente con esta variante que contagia a la gente tan rápidamente como lo están haciendo otros países, visto que aquí el gobierno ha dado la excusa de que otros países están abriendo y aquí hay que abrir. Pues esos otros países están haciendo un tan
tampones que lo están comprando baratísimo y no cuesta $80 de ir a un laboratorio, que lo que cuesta son 5 euros, $7, hasta en los supermercados, el autotampón, y que resulta que tiene una buena credibilidad. Y usted en su casa, si sospecha, lo compra en el supermercado por 5 o $7, o el gobierno provee esto. No como está sucediendo con lo de la ARS, que la gente tiene antes que hacerse un antígeno para ver si lo tiene y después hacerse la PCR para... Señores, esto llora la presencia de Dios, tenemos que ver qué es lo que hacemos con estas políticas públicas de la salud, porque no hay trabajo, la gente no tiene subvenciones del gobierno ni siquiera para la comida, y también le echamos esta carga encima. Estamos aumentando cada día y echándole gas a una bomba, que es en lo que puede convertirse este país en medio de una pandemia, que yo pienso, y aquí sí voy a opinar porque se trata de comunicación, que en la pandemia lo más importante es el tiempo y la iniciativa para poder gestionarla. Gobierno, tiempo, iniciativa. Las cosas hay que hacerlas en el momento justo para poderlas hacer bien y poder sanear las situaciones de crisis. Porque fue una crisis que no se pudo prever. ¿Qué les parece estas 4 bombas que tenemos nosotros en República Dominicana y todos estos frentes abiertos que tiene el gobierno? Mira, al final lo que pasa es que la gente es que tiene que ser responsable, porque es que no es posible que usted, sabiendo que metiéndose a un sitio y, como dijo Roberto, sin mascarillas, sin distanciamiento y sin lavado de manos, tú puedes estar segura que va a haber problemas. Entonces la gente mucha gente no ha creado conciencia, no tiene valor, no cree en lo que podría suceder a él o a su entorno. Doctor, ahí entra la comunicación nuevamente. Entonces, lo que te digo, crearle conciencia a la gente es parte del gobierno en la comunicación. De acuerdo, pero también hay mucha gente que están viendo la comunicación y teniendo el conocimiento, a ellos no le importa. Entonces, claro que yo estoy de acuerdo contigo y con los demás, que hay que hacer todo el esfuerzo de comunicar y decir, pero la gente llega un momento en que no sé, como que se le mete... ¿Qué hacer? ¿Aplicar la macana nuevamente? No. Yo no estoy de acuerdo con la macana. Yo lo que estoy de acuerdo con que hay que buscar la forma y la fórmula que la gente entienda que tiene que vacunarse, que tiene que mantener distancia y que tiene que aislarse y lavarse las manos y su mascarilla, y también no macana, pero hacerle entender las autoridades de salud, apoyado con otros ministerios y con otras fuerzas que permitan que debaraten. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Policía. No, yo no creo que... Bueno, podría ser, pero yo creo, porque te voy a decir una cosa, lo que hay es que ir, por ejemplo, vengan a ver, ahí hay un sitio de mi amigo Toribio que le llaman Los Palitos. Mi hermano, yo quiero que usted vea eso. El teteo. Pero yo quiero que usted vea eso en Vengan a Ver, municipio de Duvergé, provincia de Independencia, distrito municipal de Vengan a Ver. Eso es una cosa anormal. Entonces, podrían ir las autoridades de salud pública. ¿Usted no cree que estas son las consecuencias de que la gente no sabe la verdad? No sabe que cada vez que cojan el COVID hay un tratamiento de más de 50,000 pesos para poder sanar ese COVID. Muchos tienen ignorancia, y que cuesta una TAC 17,000 pesos al que no tiene seguro. Estoy de acuerdo contigo que muchos no tienen conciencia, pero la gran mayoría yo creo que saben. Lo que pasa es que no tienen responsabilidad. Si el gobierno tiene una buena comunicación en las campañas electorales para darle emoción a la gente, emocionarla y hacer que te elijan, que te quieran a ti como candidato, ¿cómo usted no me va a decir que en el medio de una pandemia donde lo que se habla es de muerte, el gobierno no puede tener la autoridad y eso que se necesita en comunicación y que ellos saben usarla, porque para algunas cosas la usan, de hacerle entender a la gente, aquí está su vida en juego y usted me eligió a mí, yo soy su trabajador para salvarle la vida,
porque eso es lo que son los funcionarios y los presidentes. Claro. Son trabajadores del pueblo. Están obligados a preservarle la vida. Y para eso el pueblo tiene que saber que tiene deberes. Y esos deberes incluyen que si tú le diste el poder a él, tienes que obedecerle, porque ahí están las leyes que debe hacerla cumplir. ¿Por qué ordena que se reúna en una iglesia? ¿Por qué ordenan conciertos? Eso le está diciendo a la gente y llamándolo al irrespeto. Entonces vamos a planificarnos, vamos a hacer planes. Los países escandinavos y esos países de Suecia y por allá viven bien y han alcanzado el bienestar porque iniciaron con el respeto, con el sentido común, con planificación. Y eso incluye una buena comunicación con tu pueblo. Pero Nidia, ustedes son políticos. Y hoy me ha gustado tanto que se quitaron el traje de político y han sido galenos. Por eso el acuerdo entre ustedes tres. Pero si yo traigo a lo de lo ADP, al ADP aquí, que quiero llamarla para que me diga la suya. La vamos a llamar. Para que me diga también la suya. En muchas cosas las que ustedes han dicho van a estar de acuerdo. Pero en otras, Jaime, gobierno, prepárate. Pero sin yo querer ser, ¿verdad? Pues yo no soy vocero ni del gobierno, ni nada por el estilo. Aquí nadie es vocero de nadie, por eso somos irreverentes. No, y tampoco, sin faltarle el respeto al exministro Cárdenas, y dentro del tema de comunicación de gobierno, del manejo de la pandemia, si uno ve, yo, ¿verdad? Mirando los números, con objetividad, me da la impresión, y es una impresión mía, de que en el manejo de la pandemia este gobierno ha sido más exitoso que Cárdenas. Porque, primero, este gobierno se le disparó el pico, o sea, tiene más contagios, pero tiene menos muertos. Decía Cárdenas que tenía en la disposición que no tenía este gobierno, porque también él tiene que decir la suya. No, déjame terminar. Pero déjame terminar la pregunta para que él responda. Porque primero, Cárdenas tuvo en términos, si se puede decir, administrativo y de institucionalidad, usó los métodos más severos contra la pandemia, porque fue el confinamiento. El momento que vivió Cárdenas fue distinto a ese. No, pero está bien, pero yo te estoy diciendo lo que dan los resultados. Luis tiene menos muertos que Cárdenas. ¿O es mentira? Están ahí los números. Entonces, yo quiero saber, pero está bien, pero yo quiero saber por qué en términos de resultados, visiblemente se ve que en el manejo de la pandemia Luis ha sido más exitoso que la gestión de Cárdenas, evaluando por los resultados. La pandemia fue más trágica durante la gestión de Cárdenas que durante la gestión del gobierno de Luis. ¿O es mentira lo que yo estoy diciendo? Entonces ya que respondan ellos. Yo tengo que salir. Cárdenas, pero Félix, para que él hable, pero déjame decirte déjame decirte que claro que nosotros somos más exitosos porque tenemos más tiempo y además con él, tengo que ser justo, con él comenzó algo que la gente no sabía en el mundo al principio, cómo atenderlo, y no había la cantidad de información suficiente y además no teníamos las vacunas. Maestro. Mira, a mí me parece ligera la evaluación que... esa sonrisa de Dago. Esa complicidad. Sí. Esa sonrisa de Dago no me da sinceridad. No, hoy me ha matado honestidad. Era lo que yo pedía. Mira, lo primero que quiero decir, es falso que los números den un manejo más positivo ahora que los 5 meses y creo que 15 días que me tocó a mí de la pandemia. En primer lugar, hay más que una duplicidad de los muertos. En la primera fase que me tocó, sin vacunas, y en la fase que tú evalúas con vacunas, son dos situaciones totalmente diferentes y lo evaluamos en el primer segmento. Es decir, en una población vacunada, la letalidad solo por la vacuna y el desarrollo de inmunidad baja la letalidad, que es lo que se quiere destacar ahora como una bondad. A lo más que nosotros llegamos fue a firmar el COVAX, que era un mecanismo de OMS. ¿Para qué?
para que las primeras vacunas que estaban en fase 2 y fase 3, cuando surgieran, pudieran ser adquiridas por el país, patrocinadas por el OMS para los países de pocas capacidades. Hasta ahí llegamos. Toda la mortandad que ocurrió se da en un proceso de inicio sin tratamiento conocido, sin protocolo de manejo conocido y además con un aprendizaje que íbamos a la par a nivel mundial. Lo que se encuentra aquí a partir del 16 de agosto es todo un sistema de protocolos y de vigilancia sanitaria establecida, toda una planificación establecida que, como decía Dago, en esencia es lo que se ha seguido en algunos componentes. En la comunicación, no es verdad que la comunicación de este gobierno fue más efectiva que la que llevamos. Eso yo creo que está a la vista de todo el mundo. Segundo, no es verdad que en este momento aquí se lleva a cabo una orientación adecuada a la población. Tercero, las políticas viven zigzagueando permanentemente. En un momento en que el plan de vacunación va viento en popa, le meten la tercera dosis y la gente, ¿qué hace? Se retrae y empieza a dejar de vacunarse. Y todavía hoy los efectos lo estamos mirando. Hay, según Vacúnate, 6.9 millones de vacunados con una dosis y 5.7 que tienen ya completas las 2 dosis. Estamos hablando de 12.6 millones que están vacunados. Por eso el efecto que estamos mirando de menos letalidad. Ahora bien, ¿y por qué no hablan del frisamiento que tienen los 6.7 millones, 6.9 millones que tienen una sola dosis? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y los buscan. No ese es el target principal que hay que buscar en términos de comunicación, en términos de vigilancia, en términos de la búsqueda casa a casa para completar que el objetivo de Vacúnate, que es 2 dosis de inicio y que ahora se le agrega la tercera dosis como una obligación. Y yo vengo y pregunto, Que por ahí había una plataforma una cosa adicional que tenemos que... Para eso, ¿no? Para que nadie se quedara atrás, recuerdo. Sí, Me parece así que es. había Correcto. eso, ¿no? Así Es decir, ahora nosotros nos preguntamos, ¿con 3 y 4 dosis hay reinfección? Sí, Sí. la gente se infecta, Sí, pero pero lo hace de manera Suave. más suave. Sí. Menos Y por letal. eso los muertos no son, y yo digo lo siguiente, no es verdad que en octubre, noviembre, diciembre y enero de este año de principio, esos son los muertos los que salieron en el boletín. Recuerdo el 17 cuando yo denuncié de enero, que teníamos en enero alrededor de 78 muertos en un pico enorme de muertos en el que se estaba ocultando la información y empezó el flujo de 15, 20, 25 muertos en ese momento. ¿Usted cree que esto se resuelve mejor diciéndole la verdad a la gente de lo que está Yo sí. sucediendo? Se murieron tanto, vinieron tanto, porque yo recuerdo cuando estaba usted, esos camiones que paseaban por toda Italia y por Estados Unidos con todos esos muertos y la gente tenía un miedo del caramba Es que se encerró en su casa. La mentira en términos de políticas públicas no es buen consejero nunca. Ocultar o llevar información a medias nunca es buen consejero. Cuando nosotros estábamos que nos decían no se necesita el confinamiento de los 45 días y luego se pasaron más de un año con 45 días aprobado por el Congreso. Entonces esa disparidad de política cuando yo estoy en la oposición y la política cuando yo estoy en el gobierno, ahí se refleja una doble moral. Continuamiento de ¿Entiendes? Estado, continuación Entonces, de Estado no si hay. los 45 días, como yo decía, que me decía mi amigo Pacheco, no eran válidos en el momento de inicio de la pandemia, en el momento de 3 elecciones que se dieron, ¿cómo me van a decir que posteriormente, aún con vacunas, se pasaron más de un año con 45 días permanentemente ratificados? Entonces, las políticas públicas no han sido claras ni siguen siendo claras. Vacúnate con 6 puntos, está frisado. Que se lo digan a la población. Y como nosotros llenamos el papelito, sabemos quiénes son, porque las cédulas están ahí. Entonces la política tiene que ir a qué. De eso, doctor, hay una data que ustedes dejaron de toda esa O gente todo el que se fue a vacunar llenaba un papel. La data está ahí. La data está ahí. Todo el que se vacunaba llenaba un papel y hasta un teléfono No, dejaba. tú Bueno, vas, miren, estamos tú vas a conversando- vacunarte. Entonces, fíjense ustedes
Por eso digo, el tema política de comunicación, política de vigilancia, que es el alma de la acción pública. Y seguimiento. ¿Nosotros con qué trabajamos? Con vacunas, no con vigilancia, con las direcciones provinciales de salud y en la calle, promoviendo que la participación social, son muchas las iglesias que participaban con nosotros, los grupos sociales y clubes de los barrios que convocamos, y por eso vivíamos en la calle. ¿Para qué? Para mover a cada una de las comunidades la voluntad social hacia la toma de las medidas que teníamos en ese momento. No, pero yo tengo una Doctores, experiencia, miren, perdón, estamos yo en tengo una una experiencia situación- junto con Emilio Galván, ahora director del FEDA, de que se nos asignó a Pedernales. Y Pedernales fue la segunda provincia en conseguir el 70%, pero nosotros fuimos a la isla Saona 3 veces, fuimos a Trudillé, donde está un pueblo de pescadores, y en Pedernales nosotros anduvimos casa por casa buscando a los que no, y convenciendo a los que no querían vacunarse, ir a las Mercedes, ir a los Arroyos, ir a Aguas Negras. Y nosotros hicimos, e inclusive le agradecimos a la Armada Dominicana en ese momento y todavía, que tuvo la gentileza de mandarnos 3 veces en sus embarcaciones a la Beate y a Trudillé para poder. Entonces, eso es lo que hay, yo estoy de acuerdo con Sánchez en cuanto al 6.1, es darle seguimiento. Usted tiene el teléfono, usted sabe la cédula, y la cédula dice que yo vivo en la Duarte 42 de Duvergé frente al parque. Entonces, sí, porque yo no he ido a vacunarme la primera y la segunda dosis, la segunda y la tercera, entonces yo voy, si soy yo voy y lo busco. Doctores, y yo voy en su casa y lo vacuno en su casa. Doctores, Fíjense, Cárdenas, hay un- Peguero, hay un Adames, miren, elemento. hay una situación que no podemos evitar, y es que estamos llamando a clase, pero no hay las condiciones porque la ADP dice que no van a clase. Ahora, a ustedes, desde el Ministerio vamos a hacer el supuesto de que ustedes son el Ministro de Salud Pública, y está esta situación que tenemos ahora y que no podemos obviar porque es parte elemental de por lo que estamos aquí hoy, hablando de un inicio de año escolar que no se sabe dónde vaya a parar, como dicen los muchachos. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían para que pudiésemos sentarnos en la mesa del diálogo y dar inicio al año escolar, que es sobre todo una de las partes importantísimas de todos los gobiernos, de todos los países, el aspecto educacional? Si no sabemos ni siquiera cuándo vamos a comenzar. Ustedes, desde su perspectiva, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes harían para que comience el año escolar? Y que Cárdenas no le permitió durante su gestión a las escuelas abrir, porque eso hay que decir. Bueno, no es que no se podía permitir. Además, 2 cosas diferentes. Número 1, casos importados. Número 2, conglomerado, y cuando surge, Doctor, ya el año estaba iniciado. Todos los casos eran importados en principio porque nosotros no teníamos la pandemia, así que tuvimos que traerla de otros países. Como todos los países pasó igual. No, yo lo que La creo movilidad, es para la que movilidad trae eso. para que Roberto emita su opinión. Realmente yo lo que considero es que hay que buscar la forma de que los muchachos vayan a la escuela, que como dijo al principio Cárdenas, que realmente se busque la forma, que si se puede dar clase en los muchachos, la dividida matrícula, un día, el otro día, y que realmente con los maestros vacunados, con el personal administrativo vacunado y con los niños con sus medidas, su mascarilla y su distanciamiento y su lavado a mano, yo considero que es mucho mejor el muchacho en la escuela que estar deambulando en las calles y estar jugando bola, jugando chata, todos juntos arriba, sin ningún tipo de cuidado y sin ningún tipo de... Yo estoy de acuerdo cosas, totalmente ¿sí? con usted, doctor. Eso es lo que hay que hacer. Porque es que tenemos 2 años en esto. Eso hay que buscar la Entonces, forma. si nos llevamos de entonces para los No. niños que en la casa, que otra vez virtual, no vamos a llegar porque siempre tenemos, este virus está mutando. Siempre va a estar mutando. Ahora que el Omicron, que después otra cosa. Entonces vamos a durar toda la vida en esto.
el gobierno tiene que tomar las decisiones necesarias ahora, de tomar la decisión de que los muchachos van allá a la escuela y manejar la situación. Y convencer a mi amigo Hidalgo de que es mejor un mal ¿qué pleito. ¿Qué dice Roberto y la fuerza del pueblo de esto? Porque un mal arreglo que un buen pleito. hay una realidad, señores, y es que el gobierno tiene en la mano unos datos muy rojos de lo que ha sucedido en la educación desde el tiempo de la pandemia. Hemos retrocedido grandemente y no ha dado resultado para nada lo que son las clases virtuales. Pero, de ahí que es necesario que se tomen unas medidas y que se le dé ese seguimiento de que tanto tú hablas, Roberto, que en este país no se practica, porque ya lo hemos visto que no se le da seguimiento a nada, no hay continuidad de yo Estado. te voy a decir, son muchachos de los pobres, porque te voy a decir una cosa, vete a San Juan Bautista y vete al Caro Morgan. Seguimos en el siguen problema. igualitos, no, y siguen... y van ellos, Sí. los muchachos van a sus casas presenciales con todas sus medidas. Por eso es que la responsabilidad del ahí gobierno los da Goberto, muchachos de esos nosotros, pobres. de esos pueblos pobres, de esos barrios pobres, se quedan atrasados con respecto a esos muchachos que están ahí. Y el escalón sube y baja. Roberto, ¿qué vamos a hacer con esto? Clase sí, clase no. En otros países lo hacen, pero le dan un seguimiento estricto a la cosa con los test que te dije que hay, los tamponcitos que están también chinos. Así como compramos la vacuna, compremos eso y pongámosle en las direcciones para que le hagan el tamponcito a los niños de tanto en tanto, porque vamos a hacer un plan, si abrimos. ¿Qué es lo que propone la Fuerza del Pueblo? Sí, yo creo que usted lo ha señalado claro y ha hablado de un plan. Cuando tenemos una situación como esta, y le puedo hablar desde el punto de vista profesional de la medicina, del área de la salud, en todas las discusiones que se entablaron a nivel global, inclusive no sé si ustedes recuerdan de aquella gran conferencia que se dio entre CEPAL y la Organización Mundial de la Salud, se planteó de la disyuntiva del tema la economía y el tema sanitario. Y siempre se puso en primer plano la salud de los pueblos. Y en este caso, yo particularmente creo que la salud debe priorizarse por encima de cualquier circunstancia. Perfecto. No importa, o sea, estamos de acuerdo en el sentido de que el tema de educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país y que tenemos que ponerle atención. Y yo pienso que tomando un poquito de prudencia por la circunstancia, la realidad en que estamos viviendo con respecto a la pandemia, yo pienso que sería valorar y analizar. Yo inclusive voy un poquito más allá. Si habrá hecho una evaluación a nivel de todas las escuelas del país, a ver cuáles carecen de agua, por ejemplo, o carecen de infraestructura o de condiciones Pero agua que dificulten el cumplimiento de las medidas sanitarias. Entonces, si es así, podríamos estar también metiendo al país en una situación de riesgo. Hay que tratar de, en el marco de las circunstancias y el momento que estamos viviendo, hacer una evaluación correcta, concreta, contundente, si es posible, convocar al país, porque eso es lo que hace, eso es lo que tiene que hacer, o debe hacer el gobierno, convoca a todos los sectores, se convocó un diálogo, convoca a todos los sectores, un diálogo, una concertación, inclusive, déjeme decirle, es el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria principal quien puede convocar inclusive al Ministerio de Educación. Eso está contemplado en la Ley 4201, Consejo Nacional de Salud, artículo 14 al 16, búsquese, y ahí le va a decir, y qué bueno es que la autoridad sanitaria, ante todos los actores, porque ahí debe estar el ministerio, también debe estar el colegio médico, deben estar la Liga Municipal Dominicana, los ayuntamientos, INAPA, ahí debe estar INAPA y todas las corporaciones de agua potable y saneamiento, las CORA. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, y en una convocatoria a ese nivel, presentar la realidad por la que estamos atravesando en este momento, y en función de eso considerar y tomar una medida prudente con respecto al momento en que debe reiniciarse la docencia de manera presencial.
Vamos a ver qué Doctor, dice la ADP. ¿En qué se Prudencia basa y la ADP moderación. para Tengo pedir aquí el cierre? al profesor Sixto Gavín, que fue candidato presidencial a la ADP. Sí. Sí, a dirigir la ADP. Profesor, Bienvenido. Sí, buenas, Félix. Buenas tardes. a usted y a todos. buenas tardes. Aquí tenemos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas. Tenemos a Roberto Peguero y al doctor también Dagoberto. Adames, que están aquí. Los tres, que son de distintas fuerzas políticas, han coincidido en que las escuelas deben abrirse y de que se deben dar clases. Nosotros Pero- queríamos escuchar. Buscando. Pero con ciertas medidas, con un cierto No es lo plan. Bueno, Porque ellos no dicen abran así. Ellos dicen, pero hay que hacer esto y esto Hay que para evaluar poner primero. las Sí. escuelas en una situación y a lo Con más prueba rápido que se evaluación. Ok, entonces, ¿cuál es la posición del ADP después de ustedes escuchar esas declaraciones de esos tres médicos? Sí, buenas tardes, Félix, Luna, buenas tardes a todo el país y buenas tardes a los prestigiosos profesionales que están en el programa en este momento. La Asociación Dominicana de Profesores, preocupada por la situación de la educación y la situación sobre todo de la salud en este momento de 2.8 millones de estudiantes, de miles de docentes y miles de trabajadores del personal administrativo, lo que le planteó al Ministerio de Educación el pasado viernes en una reunión a las 3 de la tarde en el despacho del propio ministro doctor Roberto Fulcar, planteamos primero que el ministerio debía hacer un diagnóstico objetivo de la situación de la comunidad educativa y de la situación de la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo antes de llamar a clase totalmente presencial. Incluso el sindicato propuso lo de que se pudiese valorar la semipresencialidad. Hasta eso llegó a plantear el sindicato. Sin embargo, el ministro comunicó que hay una decisión de Estado de que debía ser presencial 100%. Entonces, la ADP quiere, claro que sí, que estamos en disposición, el magisterio dominicano, porque no es una oposición al regreso a clases, sino a la modalidad presencial, debido a que realmente constituye un riesgo en medio de tanta incertidumbre y de tanto contagio sin haber hecho un diagnóstico que el ministerio no lo hizo. Además de que eso está unido a una serie de condiciones que el ministerio debió haber garantizado, que no la ha garantizado en los centros educativos. Nosotros seguimos en este país todavía con un estudio realizado en el 2019 y repetido en el 2020 por el Observatorio Educativo que dirige el profesor Juan Valdés, con el 36% de las escuelas con dificultades de agua potable en este país. Nosotros seguimos todavía con falta de personal administrativo, falta de personal docente y baños destartalados y condiciones muy inadecuadas. Entonces, en medio de la situación de la pandemia, tal y como lo han sugerido distintos especialistas de la salud y la Sociedad Dominicana de Infectología, la Sociedad Dominicana de Pediatría, la Sociedad Dominicana de Epidemiología, de que la postergación era lo más razonable a partir para entonces en una semana o dos podernos darnos una evaluación, y le propusimos al ministerio de manera formal y lo reseña el documento que dejamos sobre la mesa al ministro, de una comisión conjunta de la ADP y el Ministerio de Educación, y que incluyéramos al Colegio Médico y a otras instituciones para el monitoreo permanente. Y nosotros como sindicato estamos, ahora mismo yo estoy dando seguimiento a la situación de las provincias Payá y de la provincia Hermanas Mirabal, que tengo responsabilidad de enlazar como Comité Ejecutivo Nacional, y pues estamos haciendo ese monitoreo permanente. Si ¿Abrieron esas escuelas en esa provincia? Cambia,
Dígame. ¿Abrieron las escuelas en esas provincias? No, en el caso de la provincia Duarte y de la provincia Duarte, de hermanas Mirabal y de la provincia Espaillat, es 100% el acatamiento del llamado. Ni padres enviaron estudiantes, ni tampoco los docentes acudieron a los centros educativos. Bueno, entonces, profesor, nosotros tenemos ahora mismo 700 profesores contagiados de COVID y tenemos miles de docentes con distintos síntomas, pero cuando escuchamos a pediatras que han señalado que de 10 estudiantes, 8 están saliendo con síntomas de influenza o COVID, Omicron o la gripe, y de que esto puede afectar también a niños, porque eso no está descartado, entonces lo que decimos es que hacer una evaluación es lo que puede permitir de manera certera y objetiva, que no la hizo el Ministerio de Educación, para realmente poder ir a las escuelas en condiciones seguras y sin ningún tipo de riesgo. Profesor, muchas gracias por intervenir en el programa. Ya se nos ha terminado el tiempo. Se nos agota el tiempo. Creo que sí, ha quedado bien claro acá que tenemos un problema. No es cuestión de bandera, no es cuestión de siglas políticas, es una cuestión de salud de la gente. 3 médicos importantes galenos de este país, expertos que han hecho ya gestión y que ellos dicen que, señores, para enfrentar esta crisis, tiempo, iniciativa. Lo que hay que atender es la gente. No me equivoco en esto, ciertamente es lo que dicen ustedes. Hay que atender la gente, hay que cuidar la comunicación y hay sobre todo, porque es la debilidad que más se ha mostrado aquí, tener un plan. Un plan que falta de educación, un plan que falta de salud y un plan que debe ser guiado por el gobierno de este país, que es quien está obligado a cuidar la salud de la gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad ha sido un enorme placer, y a todos estos que están aquí detrás del video, recuérdense que nosotros estamos acá para que ustedes sepan no las opiniones, no las críticas, los hechos, y por eso es que somos irreverentes y directos.